del mensaje en esta mañana dice: no te olvides que Dios no se olvida de ti. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Centra toda tu atención. Dice: cuando el Cordero rompió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y la gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas. Y gritaban, todos les decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. De aquí a un tiempo habrá una catástrofe cósmica. Según la Biblia, habrá un gran terremoto, como nunca antes, que sacudirá toda la tierra. El sol se apagará, la luna se volverá roja, el cielo se enrollará como si fuera un pergamino, las estrellas caerán desde el cielo como higos sacudidos por el viento. Todo eso, esos fenómenos naturales, esos cataclismos formarán parte del terror del día de la ira de Dios. Día de la ira de Dios. Dice Jesús, refiriéndose al día de la ira. En Lucas 21:25, pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra la gente estará confusa y afligida. Nadie querrá estar ese día cuando Dios manifieste su ira, su enojo, su furia. Nadie, porque la furia del hombre en su cenit es un clima templado comparado con la furia, el enojo y la ira de Dios. Nos han estado hablando acerca del amor de Dios y de que Dios es amoroso, y lo es. Pero la Biblia de tapa a tapa nos habla acerca de la ira también de Dios. Y hay una sola cosa que despierta su enojo. Hay una sola cosa que despierta su ira, su furor. Y esa cosa es el pecado. Dice Joel capítulo 2 versículo 11. El día del Señor o el día de la ira del Señor será un día terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Dice el Salmo 76:7. ¿Quién puede quedar en pie cuando estalla tu ira? Jeremías capítulo 10 verso 10 dice: el Señor es el Rey eterno. Cuando se enoja, cuando se enfurece, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a la ira de Dios. Ahora, este Dios airado, este Dios enojado, ¿contra quién lo está? ¿Contra quién está enojado Dios todos los días, como dice el salmista? Solo con aquellos que han rechazado el ofrecimiento de su Hijo Jesucristo. Solo aquellos que viven para darle la espalda. Solo aquellos que viven para perseverar en el pecado. Solo aquellos que viven lejos de Dios. Esa gente, el pecado de esa gente despierta la ira, el enojo de Dios. No es contra todos.
Dice Romanos capítulo 1, verso 18, que Dios muestra su ira solo contra todos los que son pecadores y perversos. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26, si alguien comete el pecado de rechazar al Salvador, si alguien comete el pecado de rechazar a Jesucristo, lo único que le queda es esperar el terrible juicio y el fuego ardiente con que en su ira, su enojo, su furor, Dios ha de consumir a sus enemigos. No todos serán objetos de la ira, de la furia de Dios, sino solo aquellos que han rechazado el plan de Dios, el salvoconducto que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. El pecado despierta la ira de Dios. Siempre. Hay algo que me llama la atención del pasaje de Apocalipsis. En ese día, el día de la ira, el día de la furia, el gran día del juicio de Dios que va a caer sobre la tierra, hay algo que me llama la atención. Y es que todas las personas en ese día van a reconocer que están siendo castigadas por Dios. Es decir, todo el mundo va a reconocer que Dios los está castigando. Ellos mismos dicen, el gran día de la ira del Cordero, el gran día de la ira de Dios ha llegado. Mi pregunta es, ¿cómo sabe esa gente que están viviendo el día de la ira de Dios? ¿Cómo sabe esa gente que Dios los está castigando y que ha llegado el día de la furia y del enojo del Señor? Saben porque lo leyeron, porque ha sido preanunciado, porque ha sido profetizado a lo largo de toda la Biblia y de todos los siglos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, se ha profetizado acerca del día de la ira, de la furia, del enojo del Señor. Por eso lo saben. No es algo nuevo. Que alguien dice, no, yo no sabía que Dios iba a castigar a los pecadores. No, todo el mundo lo sabía. Dice Isaías capítulo 13, versículo 9. Ya viene el día del Señor, el día de la ira. Día cruel, de furor y ardiente ira, enojo. Haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor en el día de su ardiente ira. Ya Isaías, más de 700 años de que llegara Cristo, ya estaba anunciándolo. El día del enojo del Señor. Dice Sofonías capítulo 1, verso 14. Ese terrible día del Señor está cerca. Será un día de llanto amargo, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra. Hermanos Joel, Ageo, Isaías, Jesús mismo en Mateo 24, 29 hablan acerca de este día. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Hermanos, hasta el mismísimo Jesús, profeta del Antiguo, del Nuevo Testamento y Jesús nos hablan acerca del día en que Dios va a expresar su ira. Va a ser el día de la ira del Cordero, donde Él va a hacer justicia a aquellas personas que vivieron para darle la espalda. Así que cuando llegue ese día, la gente sabrá que Dios los está castigando, porque estaba preanunciado. Estaba profetizado.
La enseñanza que quiero rescatar en esta mañana es que la consecuencia natural del pecado es la ira de Dios, hermanos, entendamos. Y no es que la ira de Dios está reservada solamente para la persona pecadora un día allá en el fin del mundo. La manifestación de la ira de Dios se hace presente muchas veces en nuestra vida porque la consecuencia natural del pecado es el sufrimiento. Despierta ira, enojo en el Señor. Aunque a veces parece que hay personas que viven dándole la espalda a Dios, siendo instrumento en las manos de Satanás, vituperando el nombre del Señor, impidiendo que el evangelio corra, impidiendo que el evangelio avance, entorpeciendo la obra del Espíritu Santo en la tierra. Y parece que a esas personas les va bien. Y parece que a esas personas no les llega el castigo. Seguramente todos nosotros nos hemos preguntado, a este que es un malandra, malvado, pecador, que vive lejos de Dios, parece irle más bien que a mí que trato de hacer las cosas. Hermano, no te confundas por el amor de Dios. La ley de genética natural dice que uno cosecha en una época diferente a la que siembra. La ley de genética espiritual dice lo mismo. Se cosecha en una época diferente a la que se siembra. El hecho de que Dios tenga detenida su ira es solamente por su gracia y solo por un tiempo. La ira de Dios puede estar detenida sobre la vida de una persona, pero es solamente la manifestación de gracia, es solamente paciente. Dios está siendo paciente con esa persona, esperando que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Simplemente estás viendo la manifestación de la bondad de Dios, esperando que esa persona se arrepienta, pero no significa de que no vaya a ser juzgada por Dios si no lo hace, si no se arrepiente. Dice Romanos capítulo 9, versículo 22. Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo, aunque Él tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo. Es decir, la ira de Dios está detenida. La manifestación del poder, de la ira y de la furia de Dios, del castigo de Dios sobre esa persona está detenida. Pero es solamente una manifestación de la paciencia, una manifestación del amor de Dios. No sabemos hasta cuándo, o alguien acá sabe el día en que Dios termina de ser paciente con una persona y comienza el juicio. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuándo Dios va a terminar con su paciencia en tu vida y en la mía? Y viene con el juicio, se termina la gracia y empieza el juicio. ¿Alguien sabe? Nadie me juega con Dios, hermano. Nadie debe jugar con Dios, ni con la paciencia de Dios. Y cuando Dios detiene su mano es para advertirnos. El tiempo de gracia es un tiempo de advertencia. Es un tiempo para que reflexionemos, para que nos volvamos a Dios, porque como ninguno de nosotros sabe cuándo se va a terminar el día de la paciencia y de la gracia de Dios sobre nuestra vida, más vale que arreglemos cuenta y hagamos las paces con Dios antes de que sea demasiado tarde. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad.
Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Ananías y Zafira estaban jugando con Dios, con la paciencia de Dios. Y Dios le volvió a dar una oportunidad un día a través del apóstol Pedro. Y les dijo, es verdad que ustedes, como dándole la oportunidad de reivindicarse con Dios y de decir, hemos pecado. Pero ellos mintieron una vez más y ese mismo día se terminó la paciencia. ¿Alguien sabe cuándo Dios va a terminar de ser paciente con nosotros mientras nosotros perseveramos en el pecado y le somos obedientes y leal al pecado? ¿Alguien sabe cuándo el Señor dice, basta? ¿No cree que es el momento, no crees que es el momento de hacer las paces con Dios? Y decir, Señor, rindo mi vida antes que sea demasiado tarde. ¿Y cuál es la consecuencia de perseverar en el pecado y de perseverar en la desobediencia? Sufrimiento acá y sufrimiento allá. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7. Cuando Jesús venga, castigará a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a aceptar el plan que se les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán, hermanos, sufrirán acá y sufrirán allá la pena del infierno eterno, hermanos, alejados para siempre de la presencia del Señor. ¿Alguien tiene idea de lo que es el infierno? No, porque si Dios nos mostrara por un solo instante lo que es el infierno, viviríamos arrepintiéndonos todos los días de la vida, hermanos. Si alguien supiera lo que es ese horrible lugar, sufrir lejos de Dios, de la presencia de Dios, a manos del enemigo, todos los días, por toda la eternidad, no por un año ni por 10 años, sino para siempre, solamente por no haber aceptado a Jesucristo como Señor, simplemente por no haber obedecido, por no haber aceptado el ofrecimiento que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo, sufrir acá las consecuencias de vivir lejos de Dios y sufrir allá el castigo eterno, hermano. ¿Qué negocio es ese? No me hable de que eres un experto en hacer negocio, cuando el negocio más importante de la vida lo estás haciendo mal. ¿Qué clase de negocio es ese? Que teniendo la oportunidad de vivir con Dios para siempre, eliges ir al infierno. No, ¿qué negocio es ese? Pero hay algo más llamativo del pasaje. Ya te llama la atención que la gente se dé cuenta de que están siendo castigados por Dios a causa de sus pecados. Ya es asombroso eso, pero lo más asombroso es que esas personas que están sufriendo a manos de Dios el castigo, la ira, la furia a manos de Dios por sus pecados, se les ofrece, hasta el último minuto se les está ofreciendo la salvación, un salvoconducto, la oportunidad de ser salvos, de evitar del infierno, pero ellos prefieren sufrir e irse al infierno antes que rendirse a Dios. Que alguien me explique ese tipo de comportamiento, porque no lo entiendo. ¿Alguien me puede explicar ese tipo de comportamiento? En el día de la ira están sufriendo el castigo, saben que Dios los está castigando y los está castigando a consecuencia de sus pecados, porque fue pronunciado, porque fue profetizado, pero ahora le piden a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de correr hacia Dios, pero en lugar de correr hacia Dios, huyen de Dios y prefieren seguir sufriendo e irse al infierno antes que rendir su vida a Dios. Que alguien me explique ese tipo de comportamiento. ¿Qué clase de negocio es ese? Que se te ofrece la posibilidad de evitar el castigo,
Se te ofrece la posibilidad de escapar de la ira y de la furia de Dios y de escapar del infierno. Hermano, ¿qué negocio es ese? Y en lugar de aceptar, ¿y cómo saben ellos que tienen un salvoconducto? Porque fue preanunciado, fue profetizado. Dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado un salvoconducto, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos dio a su Hijo? Para que todo aquel que acepte, que crea en Él, no se pierda, no perezca, dice la otra versión, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna y se vaya al cielo. Para eso vino Jesús. El salvoconducto que Dios nos ofrece para ir al cielo, para evitar el sufrimiento, el día de la ira, del castigo, es Jesucristo. Pero la gente en lugar de rendir su vida a Jesús, prefiere seguir siendo leal a su pecado, seguir sufriendo e ir al infierno. ¿Qué clase de negocio es ese? De verdad, que alguien me explique qué clase de negocio es ese. Pero no solo Jesús. Otros también. Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: Jesús nos salva ¿de qué? Del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. El castigo es la furia, la ira y el infierno. Nos salva Jesús. Pero no, déjalo a un lado. Que Dios quede fuera de la escuela. Que Dios quede fuera. Vamos a meter a Dios en el templo. Y sigamos el evangelio del diablo. Prediquemos con nuestro testimonio. ¿Cómo va a saber la gente que hay un salvoconducto y que puede evitar ir al infierno y el sufrimiento aquí en la tierra si no hay nadie que les predique? Pero mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 9. ¿Seremos salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Te das cuenta de que aceptar el salvoconducto, someternos a Dios, nos aleja de su enojo y nos aleja del infierno? ¿Qué negocio es ese, rechazar? Mirá lo que dice Joel, hablando del día del juicio ya en el Antiguo Testamento, para que vea que Nuevo, Antiguo, Jesús, todo el mundo habla sobre el día de la ira y todo el mundo habla de cómo escapar del día de la ira. Joel, refiriéndose al día del Señor, en 2:32 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida de ese día. Pero no, llega ese día y la gente dice: ora, hay una gran reunión de oración, pero se ora a la persona equivocada, se ora a los montes y se ora a las rocas y a las montañas, caigan sobre nosotros. Prefieren seguir sufriendo, prefieren irse al infierno antes que invocar el nombre del Señor, antes que tomar el salvoconducto. Díganme, se lo pido por favor, alguien que me explique qué clase de negocio es ese. Preferir sufrir e irse al infierno antes que rendir la vida a Cristo. ¿No es más fácil rendir nuestra vida al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto rendir nuestra vida a Dios? ¿Qué clase de negocio es ese? Ahora, nadie debería sorprenderse, ¿eh? Porque en la época de Jesús había un hombre que hizo lo mismo. La Biblia habla de un joven que tenía muchas posesiones y se acercó a Jesús preguntándole cómo ir al cielo. ¿Cómo se hace para heredar la vida eterna? Y Jesús le indicó el camino y dice: destrona del trono de tu corazón al Dios Mamón, al Dios dinero, destrónalo y coloca allí en tu corazón al Dios de los cielos y tendrás vida eterna. No parecía demasiado complicado. ¿Y qué hizo el joven? Su lealtad a su ídolo, su lealtad a su Dios, al Dios dinero, era tan fuerte que prefería sufrir e irse al infierno antes que rendir su vida a Dios. ¡Wow! Qué difícil, dijo Jesús, es para los ricos entrar en el reino. Se fue para el infierno.
Su lealtad a su Dios, su lealtad a su ídolo era tan fuerte que prefirió irse al infierno antes que rendir su vida a Cristo e ir al cielo. Así que nadie se asombre. Nadie se asombre de la actitud del joven y nadie se asombre de la actitud de esta gente al final de los tiempos cuando le va a pedir a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos. Escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Nadie se sorprenda porque nosotros en este tiempo hacemos lo mismo. Matrimonios con Futuro es una declaración poderosa que deseamos sea realidad en tu pareja. Este libro te guiará a reflexionar con el propósito de enriquecer la vida matrimonial. Medita, piensa, siente y emociónate junto a tu pareja. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Sabemos que el pecado nos trae sufrimiento, acá y allá. Pero aún así, le somos fiel y le somos obedientes. Y jugamos con la paciencia de Dios y con nuestra eternidad, con nuestro bienestar acá en la tierra y con nuestro bienestar allá en la eternidad. Así que nadie se asombre de la actitud de este joven, de esta persona, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos un salvoconducto. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero no. Que Dios esté allá y yo hago la mía. Yo sigo mi vida. Así que nadie debe asombrarse por lo que va a pasar el día de la ira, ni por lo que le sucedió al joven rico. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto rendir nuestra vida al Señor? ¿Por qué nos resulta tan fácil obedecer al pecado? Cuando no nos da nada bueno, ¿por qué nos resulta tan fácil serle fiel al pecado y obedecer al pecado cuando nos trae miseria, sufrimiento? ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer y servir a Dios que nos trae bendiciones y vida eterna? Que alguien me explique. En definitiva, la ira de Dios queda detenida si por fe nos refugiamos en Cristo. Hemos sido llamados a escondernos en Dios, no de Dios. No hagamos como Adán, que después que pecó, en lugar de refugiarse en Dios, se alejó de Él y se escondió. Así estamos nosotros, escondiéndonos de Dios. Mientras seguimos nuestras fechorías y nos revolcamos nuestro pecado, estamos escondidos de Dios, como si Él no nos va a ver, ¿no? Como si Él no nos viera. Y preferimos serles leal y guarda que toquen el pecado ese que alguien viene y te hace ver que estás en un mal camino. Hermano, a capa y espada cuidamos ese pecado. Lo protegemos. Amparamos ese pecado en nuestra vida, que te está llevando a la miseria, a la ruina, al sufrimiento y al infierno, pero lo protegemos como el joven rico protegía a su ídolo. No entiendo. No entiendo cómo hay gente que se jacta de que son una luz acá en este mundo y que pueden hacer negocio y el mejor negocio de la vida no lo estás haciendo. No entiendo. Cómo la gente prefiere ser leal al pecado, sufrir e ir al infierno en lugar de rendir su vida a Dios. ¿Qué tan difícil es eso? No. Cuando sometemos a Dios nuestra vida, nos alejamos de su enojo. En 2 de Crónicas capítulo 30, verso 8 dice: no sean tercos, sométanse al Señor para que su ira feroz se aleje de ustedes. Hermano, ¿te das cuenta que el día de la ira, de la furia, acá, allá, se puede detener? Podemos evitar la furia, el sufrimiento, el castigo de parte de Dios si nos sometemos a Dios. Está tan claro. Volvamos a leer 2 de Crónicas 38. No sean tercos, sométanse al Señor. Lo que nos está diciendo es: acepten el salvoconducto, invoquen al Señor. Dice, para que su ira, si lo hacen, si vuelcan su vida a Dios, entonces su ira feroz se va a alejar de ustedes. Pero no, dale nomás.
Además nos asegura vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22 dice, vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, a los que pertenecen a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación. En el día de la ira van a ser liberados acá del sufrimiento que produce el pecado y liberados del sufrimiento que produce el pecado en la eternidad. Dice Juan 3:36, los que no creen en Jesús ni lo obedecen, jamás verán el cielo. Y subrayo la expresión ni le obedecen, porque da la sensación de que el pastor está predicándole a la gente nueva. Y que nosotros, la iglesia, ese no me hace ni viento este mensaje, porque yo hace 40 años, 30 años, un día o 2 días ya hice la oración y estoy en Dios. Dice, para los que no creen ni le obedecen. Así que no importa cuántos años tengas de creyente, si no le obedeces, jamás, dice Jesús. ¿Quién lo dice? El pastor Sinali. De ninguna manera. ¿Quién dijo eso? Jesús. Los que no creen en Él, ni le obedecen, jamás verán el cielo. La ira de Dios permanece sobre ellos. La gente se condena porque quiere. La gente, por no aceptar el salvoconducto, se condena a sí mismo. Y se condena porque quieren. Así que esas personas que van a estar en el día de la ira van a ser condenadas al infierno porque lo quisieron, porque tenían un salvoconducto. Nosotros, si alguno de nosotros amanece en el infierno, va a ser porque lo querramos. Porque no hemos creído en el Señor, porque no hemos invocado su nombre y porque no lo hemos obedecido. Solo porque queremos. Pero en cambio, si nos acogemos a la moratoria espiritual a través de su Hijo Jesucristo, el salvoconducto que Dios nos ofrece, entonces seremos librados del día de la ira, seremos librados de la condenación eterna y tendremos su bendición en esta vida y la vida eterna en el más allá. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante. Quiero pedirle la máxima reverencia, respeto. Cierra tus ojos. Quiero que todo el mundo pueda reflexionar en la palabra del Señor. Son demasiados los textos y tan claros que nos hablan acerca de las consecuencias negativas que produce el pecado. Atrae juicio, castigo, ira, enojo de Dios acá y allá, en esta vida y en la próxima. Pero ¿cuántos en esta mañana quisieran rendirse a Dios? Porque entienden su palabra, porque ha sido profetizado, porque la palabra es muy clara. Cuando dice que vamos a ser librados, a los que pertenecen a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación, pero a los que no creen en Él ni le obedecen jamás verán el cielo. La ira de Dios permanece sobre ellos. ¿Cuántos en esta mañana quieren escapar a la ira, al enojo de Dios? ¿Cuántos en esta mañana quieren recibir bendición y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué irse de acá sin haber tomado la mejor decisión de la vida? Quiero invitarlos a todos, aún a los creyentes, a que reflexionemos en la palabra. No vaya a ser cosa, dijo Pablo, él se analizaba a sí mismo y decía, no vaya a ser cosa que yo, siendo heraldo de bendición para otras personas, venga yo a ser eliminado. No vaya a ser cosa que haya deshonra en mi vida, pecado, que no quiero ajustar y hacer las paces con Dios y ponga en riesgo mi salvación. No sé. Que nos haga temblar su palabra, que nos haga reflexionar, que venga temor de Dios a nuestra vida. Y para aquellas personas que quieren reconciliarse con Dios, aquellas personas que quieren iniciar una relación con Dios, que quieren tener una vida íntima con Dios, que quieren escapar a los juicios divinos, aquellas personas que realmente quieren invocar el nombre del Señor para ser salvos, les quiero guiar en esta oración y diga conmigo: Señor Jesús,
En esta mañana abro mi corazón. Diga, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Recibo la gracia de Dios que me hace tomar la decisión más importante. Hoy hago el mejor negocio. No es negocio para mí ser leal al pecado. Dígalo con todas las letras, todo el mundo. No es negocio para mí serle leal al pecado cuando me lleva al sufrimiento y al castigo eterno. Pero hoy cambio de lealtad, cambio de Señor, cambio de dueño. Hoy Jesucristo es mi Señor. Hoy Jesucristo es mi dueño y mi lealtad será hacia Él por toda la vida. Recibo a Cristo, dígalo conmigo, recibo a Cristo, abro mi corazón, recibo la vida eterna, recibo el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén.